celdas electrolíticas. Es la parte que nos faltaba, la parte de electroquímica, ¿ya? Entonces, dentro de lo que era electroquímica, que estudia básicamente el comportamiento de las reacciones químicas con respecto a lo que es la energía eléctrica, ¿no? Había la parte de lo que son pilas galvánicas o celdas galvánicas, que está relacionado a que se genera energía eléctrica a partir de una energía química, o sea, es una energía que se genera libremente a partir de una reacción. Esas eran pilas galvánicas, ¿no? Era el caso de las baterías, de las pilas propiamente dicho, ¿no? Son de esa forma. En el caso de las celdas electrolíticas, nosotros trabajamos para hacer recubrimientos o lo que son protecciones para las capas cuando hay ante una corrosión, ¿no? Lo que pasa en la industria, nosotros le decimos un bañado de un metal para darle ciertas características. En esta parte de celdas electrolíticas, más bien necesitamos que inyectar energía, ¿no? Inyectar energía para que ocurra la reacción química, para que ocurra el recubrimiento, ¿no? Este recubrimiento siempre es en perspectiva ante la corrosión y a veces también con respecto a la fricción, ¿no? De ciertos materiales que están en contacto, a un desgaste, básicamente. Entonces, dentro de las celdas electrolíticas, ¿no? Aquí estamos viendo una forma de celdas que van en serie, ¿no? Van en serie. Y aquí relacionamos con la segunda ley de Faraday, porque vamos a hablar de las dos primeras leyes de Faraday. Así te voy a admitir a sus compañeros. Ya. Ya. Entonces, aquí estamos viendo una serie en una celda, donde básicamente trabajamos con la segunda ley de Faraday y en el primer caso yo coloco una pieza donde voy a hacer un recubrimiento, por ejemplo, de cobre, de sodio, de hierro, o básicamente se ioniza y se forma sodio, hierro y cobre, ¿no? Ahora, la energía que ingresa, porque necesita energía eléctrica a todo el sistema, puede ser dado de una fuente externa como una batería, ¿no? Esta energía como tal tiene una intensidad de corriente que es la misma para todos, para las tres celdas, en este caso, o bueno, parte de lo que están estas celditas, tanto de cobre, de sodio y de hierro. Vamos a admitir a sus compañeros. Entonces, da energía hacia el sistema para que ocurra un recubrimiento, básicamente, ¿no? Entonces, para que ocurra la reacción química. Finalizar la sesión, el estudiante aplica las leyes de electroquímica, la resolución de problemas, donde se involucra recubrimientos metálicos. Entonces, para esta parte, nosotros tenemos que recordar un poco lo que es peso equivalente, ¿no? El peso equivalente es el peso molecular con respecto al factor, bueno, en algunos casos le decían factor de reactividad, pero en esta parte nosotros le llamamos parámetro de carga. Este parámetro de carga puede estar relacionado al estado de oxidación de un elemento químico, el estado de oxidación cuando un elemento forma parte de una reacción de oxidorreducción, cambio de electrones, puede estar también en un balance ion electrón en medio ácido por la transferencia de electrones, ¿no? De esa forma. Entonces, recordarme lo que es peso equivalente, que es peso molecular sobre parámetro de carga. Por ejemplo, aquí me están dando el peso equivalente, ¿no? De dos, planteado en este caso para el permanganato, ¿no? El permanganato de potasio, el KMnO4, ¿no? Pero cuando está en solución es el ion permanganato de MnO4. Aquí me está dando dos semireacciones o dos reacciones en uno que es un balance medio ácido, porque aquí están los hidrógenos por medio, y aquí en el medio básico, ¿no? Se forman los que son los iones oxidrilos. Y la diferencia está en los electrones. Por ejemplo, en medio ácido yo necesito 5 electrones transferir y en medio básico 3 electrones. Entonces, ¿cómo afecta su peso equivalente? ¿No? El peso equivalente va a ser, en este caso, el peso molecular, ¿no? Entre los electrones transferidos. En este caso sería 5, de acá de la reacción que se observa. Y en el caso posterior, en medio básicos, hay 3 electrones transferidos, por eso colocamos 3. Entonces, esos serían los pesos equivalentes, en medio ácido y en medio básico. Entonces, las celdas electrolíticas, como les decía,
son básicamente cuando ¿se acuerdan en la clase pasada las pilas galvánicas? ¿Cómo era el FEN? ¿Era positivo o negativo? ¿Qué es lo que esperábamos para que el FEN, que sea positivo o negativo en celdas galvánicas? Que sea positivo. Que sea positivo, ¿no? Entonces, el que arrojara un valor positivo, el FEN, en potencial de la celda, va a ser en este caso que la reacción sea espontánea. Y esa reacción espontánea, que también creo que lo explicamos con Gibbs, me va a permitir decir que a partir de una reacción química va a poder desprender energía eléctrica, o sea, un cambio de energía, ¿no? Sin necesidad de hacer un medio externo, ¿no? De incorporar algo. Ahora, en las celdas electrolíticas, lo que va a pasar es que el FEN, ¿no? Como tal, sea negativo. Y como tal, es no espontánea. ¿Por qué no espontánea? Porque necesita básicamente inyectar energía eléctrica, ¿no? Para que ocurra la reacción. Porque nuestro objetivo es hacer recubrimientos, ¿no? Protecciones, recubrimientos, protecciones, bañados de lo que le llamamos niquelado, ¿no? Lo que ustedes deberían haber escuchado hablar, pues, acero galvánico, ¿no? Galvanizado, ese tipo, son recubrimientos, ¿no? Recubrimientos que se le da. Entonces, la electrólisis es un proceso por el cual se genera una reacción química de óxido-reducción empleando corriente eléctrica. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrones conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en la disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo y el conectado al negativo como cátodo. ¿Se acuerdan en dónde se ocurre la oxidación? ¿En el ánodo o en el cátodo? En el ánodo. Ánodo. En el ánodo, ¿no? Muy bien, en el ánodo. Y en el cátodo ocurre básicamente la reducción. Y como yo sé, ¿quién se acuerda? ¿Quién trabajaba como en función de los potenciales? En función de los potenciales, esos valores que estaban en la tabla, porque todos esos valores que están en la tabla están en función de potenciales de reducción. Y si yo tengo 12 reacciones, en este caso, ¿no? Tengo sus valores. Tengo sus valores. Ya. Entonces, ¿se escucha, chicos? ¿Se escucha? Ahora sí, profesor. Ay, ya. A ver, seguimos entonces. Les decía, en la tablita que les compartí a Carlos, creo que la he reenviado a ustedes, todas la tabla de ahí de los potenciales están en reducción, ¿no? Los potenciales estándar, a condiciones estándar, están formulados en reducción. Entonces, si yo tengo en una celda que voy a formar 2 semireacciones, ¿no? ¿Cuál de ellas escogeré en función de qué parámetro tendré que tener en cuenta para que a una le plantee como oxidación y a la otra como reducción? Eso creo que también lo comenté en la clase anterior, porque en una reacción redox tiene que ocurrir una reacción en reducción y la otra oxidación. El mayor. Claro, cuanto más positivo, o sea, cuanto mayor sea el valor, no vamos a decir el positivo, ¿no? Cuanto mayor sea el valor de su potencial, es aquel que se va a permanecer como una semireacción de reducción, básicamente. Sí. ¿Ya? El menor ya básicamente ya sería pues que lo tengo que invertir, ¿no? Como tal para formar la reacción redox. Eso es importante, por favor, ¿ya? El mayor valor es aquel que se va a quedar planteado como una reacción de reducción. Entonces, dentro de lo que son las celdas electrolíticas, nosotros tenemos que tener lo que es una batería o fuente de poder o fuente externo para que permita básicamente, ¿no? Este recubrimiento, ¿no? Como tal, para que ocurra la reacción, básicamente.
En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. Esto ocurre en una cuba electrolítica, se le dice una cuba electrolítica. Lo anterior, lo que vimos en la clase anterior, eran pilas o celdas galvánicas. Y existe un medio conductor, ¿no? Que es una sal fundida o una solución saturada. ¿Se acuerdan que mencionamos la clase anterior? Una solución saturada de sal, que básicamente lo que va a hacer, su función es poder contrarrestar las cargas, ¿no? Para que permita básicamente un electrón de forma correcta. Dentro de lo que son los procesos de electrólisis, podemos hacer electrólisis a sales fundidas, ¿no? Para la detección de lo que son los cationes y los iones o aniones, como en caso de la sal de cloruro de sodio, que es el más conocido, me va a liberar iones sodio y iones cloruro, y fácilmente lo podemos separar, ¿no? Uno de los ejemplos más relevantes es la electrólisis del agua, por ejemplo, ¿no? Pero este agua que yo tengo que utilizar para realizar el proceso de electrólisis, se sugiere que básicamente pues sea libre de sales, ¿no? Como tal, previamente, porque aquí en el objetivo de la electrólisis del agua es obtener hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y básicamente, si bien se va a eliminar iones oxidrilos, capaz de aquí yo necesito hidrógeno, y en el caso de la reducción. Y en el caso de la oxidación, por ejemplo, se va a liberar oxígeno. Y la reacción neta sería esto. La reacción neta de una electrólisis del agua se va a formar hidrógeno y oxígeno molecular. El hidrógeno es utilizado como, a ver, el hidrógeno, ¿cómo lo utilizan? ¿Alguien sabe para qué sirve el hidrógeno como H2? ¿Alguien sabe? Ese hidrógeno 2, ¿para qué sirve? ¿Cómo qué? Para blanqueamientos. No, el peróxido de hidrógeno, el H2O2 es para blanqueamiento, proceso de blanqueamiento. Lo que sí, este hidrógeno podría servir para un proceso posterior donde yo necesite por medio que haya hidrógeno, ¿no? En la reacción. Pero básicamente este hidrógeno es importante poder obtenerlo como fuente de energía. El hidrógeno es una fuente de energía. Ahora, el oxígeno, ahora tan requerido en la actualidad, ¿no? Pero ojo, este agua que nosotros estamos ingresando acá se sugiere que esté libre de iones. O sea, previamente sea tratado por un proceso, ¿no? Puede ser osmosis inversa, puede ser otro tipo de procedimiento terciario donde básicamente esté libre de iones, ¿no? ¿Para qué? Para que estos no interfieran y como tales voy a tener un hidrógeno y un oxígeno de alta pureza. Entonces, la electrólisis del agua también es una aplicación importante dentro de lo que son las celdas eléctricas. Las aplicaciones adicionales con respecto a la electrólisis es la producción de aluminio, de litio, de sodio. El litio también es considerado una fuente de energía, ¿no? El potasio, el magnesio. También lo que es producción de hidróxido de sodio, clorato de sodio y lo que es clorato de potasio, ¿no? Producción de hidrógeno con múltiples usos en la industria como combustible y en soldadura, ¿no? En el caso del hidrógeno. Y la electrólisis de una solución salina permite producir hipoclorito, ¿no? En este caso como cloro. Por ejemplo, de la sal de cloruro de sodio, si bien se formó iones cloruro, yo todavía a eso puedo hacer, seguir haciendo ciertos procesos no posteriores para la obtención básicamente de cloro o la reacción para la obtención de hipoclorito. En la electrometalurgia, ¿no? Es un proceso para separar el metal puro de compuestos usando la electrólisis. Por ejemplo, el hidróxido de sodio separado en sodio puro, oxígeno puro y agua. O sea, la electrólisis, lo que sucede en las celdas electrolíticas, si bien hay una fuente energética que ingresa para que ocurra la separación, puede ser, ¿no? En el caso más mayores, los recubrimientos, como les decía, pero existen otros procesos como lo que es la obtención de hidrógeno puro, oxígeno puro, ¿no? Y estos son básicamente, pues, insumos, ¿no? Para otros procesos como tales. La anodización es usada para proteger los metales de la corrosión.
también lo que se relaciona a la galvanoplastia, también usada para evitar la corrosión, ¿no? Lo que se hacen recubrimientos, ¿no? Por capas, espesores. Hay ciertas piezas que requieren ciertos recubrimientos porque básicamente capaz son proveedores de una, por ejemplo, en los automóviles, ¿no? Los automóviles se proveen, los fabricantes de automóviles se proveen de varias empresas, ¿no? A nivel mundial, ellos tienen ya identificado, ¿no? Ellos básicamente en un punto ya acoplan todas las piezas para que en este caso se expendan después los automóviles, ¿no? Y estas piezas tienen que cumplir una normativa, ¿no? Dentro de eso hay las normas ASTM, ¿no? Que básicamente especifican los tipos de recubrimientos que deben tener, los espesores, y hacen lo que está relacionado a la prueba de calidad previamente antes de poder ensamblar, ¿no? Todas estas piezas. Entonces, aquí en la galvanoplastia estaría relacionado al niquelado, cobreado, recubrimientos con zinc, ¿no? De ese tipo. Entonces, en esta parte, lo que nosotros aplicamos son las leyes de Faraday. La primera ley de Faraday, que me relaciona poder identificar la masa depositada o la masa de sustancia que desprende en el electrodo, va a estar en función aquí, ¿no? La masa es peso equivalente por intensidad de corriente por el tiempo. Intensidad de corriente está en amperios, y la intensidad de corriente cuando las celdas, eso va a estar relacionado a la segunda ley, pero cuando las celdas estén en serie, como hemos visto en la primera imagen, la intensidad de corriente va a ser la misma, las tres celdas, como vimos en la primera imagen. Esta intensidad de corriente está en amperios, el tiempo está expresado en segundos, y 96.500 viene a ser el valor de Faraday, ¿no? Para una mol de electrones. Ahora, no en todos los problemas, a veces te dicen, te dan la intensidad de corriente o el tiempo. El tiempo tiene que estar en segundos, ojo. Vamos a dibujar aquí. Aquí, por favor, esto no va acá, se ha movido. Esto es aquí. Ahí, ¿ya? Entonces, también hay veces en los problemas no te lo dan intensidad, tiempo de esa manera, ¿no? Lo que te pueden dar es carga. Y la carga es representada por el valor de Q, que viene a ser la intensidad de corriente por el tiempo. Entonces, esto de aquí sería la carga, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la masa depositada o la masa de sustancia que se electrodo directamente. ¿Por qué? Aumenta la masa. Disminuye la carga, disminuye la masa. Porque esto es una constante, ¿no? Y el peso equivalente, bueno, no variará solamente en el caso de que yo cambie de compuesto químico o como se vio en uno de los ejemplos anteriores, si yo balanceo, ¿no? O el medio cambia, si es ácido o básico. Porque los electrones transferidos van a ser diferentes. Entonces, ¿se entendió esta parte, por favor? ¿Consultas esta parte? ¿Consulta? ¿Está claro? Chicos, ¿para avanzar o no avanzar? Está bien. ¿Está claro? Sí, profesor. Diana le Sí, quiere ¿no? hablar, profesora, creo, pero no puede. ¿Quién? A ver, ¿quién me quiere hablar y no puede? A ver, chicos, ¿quién es? Diana, ¿Está creo. levantando la mano? No, sino que prende su micrófono y no. Ah, ¿y por el chat no lo pueden hacer? Porque yo sí veo que acá está habilitado el chat. ¿Alguna consulta, chicos? No, para seguir avanzando. Ya, corro entonces. Ya, entonces, esto vamos a utilizar la primera ley de Faraday cuando se necesita identificar la masa de sustancia que se desprende del electrodo o la masa que se hace recubrimiento, ¿no?
Según Faraday, menciona que los 96.500, que es una constante, vamos a colocar acá, los 96.500. Pero esto es para una mol de electrones, ¿no? Transferidos, ¿ya? Para una mol de electrones transferidos. Entonces, por ejemplo, aquí, si pasa de sodio a sodio sólido, entonces, ¿cuántos electrones transferidos hay? 1, ¿no? En el balance, vamos a admitir a sus compañeros, en el balance redox, ¿qué se realiza primero? ¿Un balance de cargas o un balance de masas, chicos? Balance de masa. Balance de masa. De masas. Masa, ¿no? Masa, correcto. Entonces, aquí en este caso, siempre que hago balance de masa, no me interesa la carga, ¿no? De frente nada más. Entonces, aquí sí cumple, 1, 1. En el caso también aquí, cumple, ¿no? 1, 1, pero hay 2 electrones transferidos. Y aquí también balance de masa, hay un átomo de aluminio, ¿no? Carga, entonces ahora sí, ¿no? Recién carga, aquí sería 3 electrones. Entonces, para aplicar lo que es Faraday, ¿no? Una mol de sodio, aquí para el sodio, para esta semirreacción, es proporcional a una mol de electrones. Una mol de calcio es proporcional a 2 moles de electrones. Una mol de aluminio es proporcional a 3 moles de electrones, ¿no? Es como se observa aquí en las semirreacciones. A ver, Profesora, este problemita, ¿sí? usted dijo que tenemos que hacer el balanceo de masa antes de... Bueno, y yo siempre he hecho con balanceo de carga. Y eso no se haría. ¿Cómo? Lo último no escuché. Usted dijo, bueno, en la clase pasada también dijo que se hacía balanceo de masa, Sí. pero yo he hecho primero este balanceo de carga, entonces, ¿eso no se hace en este caso? Bueno, según mis conocimientos y según lo que también a mí me han enseñado cuando he estado leyendo literatura, balance de masa es primero y luego balance de carga. Ah, ya, profesor. Ahora, que pueda coincidir, yo no le digo que no, puede haber un caso o 2 casos que coincidan, pero eso no te da seguridad de que se pueda replicar en todos. ¿Ya? Eso a veces también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Cuando se hace el balanceo de redox en una ecuación larga, lo primero que yo siempre he hecho es buscar lo que se reduce y lo que se oxida, y ya después de hacer eso recién hacía el balanceo. no, claro, primero en una semirreacción lo que vas a buscar es, una reacción, tú tienes que identificar, plantear tus 2 semirreacciones. No, lo primero que tienes que hacer es, de una reacción total que te dé, tú tienes que plantear tus 2 semirreacciones. Eso sí, ahí recién carga para cada semirreacción. O sea, así, vamos a ver aquí, Sí, profesora, tiene razón, porque yo me refería, yo pensé que primero a lo que yo sacaba, primero sacaba que se oxidaba, luego el que se reducía, y ahí recién, teniendo todo eso, recién volvía a la ecuación, y ahí sí le hacía el balance de masa. Por ejemplo, aquí, mira, ¿observas mi diapositiva? Sí, profesora. Ya. Aquí yo tengo que plantear, si bien me decía completa y balancear la ecuación siguiente por el método de medias reacciones, o sea, planteando mis 2 semirreacciones, pero me dicen disolución ácida. Entonces yo tengo que acá identificar quién se oxida y quién se reduce, planteo mis 2 semirreacciones, y en mis 2 semirreacciones yo analizo el elemento que se oxida, ¿no? Y el elemento que se reduce como tal, pero primero comienzan siempre con un balance de masa y luego de carga. Por ejemplo, en el caso del cromo, cuando yo jale este de aquí con esto, ¿no? Este de aquí con este, entonces ahí sería una semirreacción. Y el otro sería ion cloruro con cloro 2.
Ahí estarían mis dos semirreacciones. Y después tengo que ver primero, en esas semirreacciones yo tengo que ver que en el lado derecho hay 2 cloros y acá había 1. Como tal, tengo que poner acá adelante 2. Y recién ahí hago el balance de carga para esa semirreacción. Igual en el caso aquí, por ejemplo, si yo jalo este ion dicromato con el cromo más 3, yo planteo mi semirreacción y aquí hay 2 átomos de cromo, acá había 1. Entonces tengo que multiplicar a todo esto por 2. Y ahí cumple el balance de masa y recién balanceo por carga. Ah, ya, profesora. No entendí. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, ese es el problema en este caso, ya, que vamos a, te dice, se quiere electrodepositar plata metálica sobre un tenedor. Para ello realizamos la electrólisis utilizando una solución acuosa de nitrato de plata. Determina la masa de plata que se depositará en una celda si pasa 2,5 amperios durante 1 hora y en qué electrodo, bueno, se produce la plata. A ver, ¿cuánto saldría, chicos? A ver, damos ahí 2 minutitos para que puedan realizarlo, chicos.
¿Cuánto salió, chicos? ¿Cuánto salió? 15,84. 15,84. ¿Cuánto salió la plata, su peso equivalente? 169,9. A ver, vamos a hacerlo aquí nada más, ¿ya? Ya, a ver, la masa será igual, ¿qué es lo que te pide, no? Sí, la masa. Peso equivalente por la intensidad de corriente por el tiempo entre una constante, 96.500. 96.000. Ya, ahora, el peso equivalente, vamos a poner acá, el nitrato de plata, cuando está en acuoso, como tal, se va a ionizar en catión plata más ion nitrato. A mí lo que me interesa es esto. Este catión plata va a pasar a plata, porque va a haber un recubrimiento como plata. Es lo que dice acá al inicio. Entonces, si pasa de catión plata a plata como tal sólido, es sólido, este es acuoso, ¿cuánto está reduciéndose? ¿Se está oxidando? Se está reduciendo. Se reduce. Se reduce, ¿no? Como se reduce, gana un electrón, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, el peso equivalente, ¿de quién va a ser? Va a ser del peso atómico de la plata, que es 107,8, pero por cuestiones de cálculo le vamos a poner 108, ¿ya? Para facilitarnos ahorita nada más. 108. ¿Cuántos electrones son transferidos? Uno. Uno. Uno nomás. 108. Entonces, aquí reemplazando sería 108 por la intensidad, 2,5 amperios, por el tiempo. ¿Cuánto es? Una hora, pero la hora tiene que estar expresada en segundos, 3.600 segundos. ¿Ah? Entre 96.500. Ahí operando sale ese valor que me han dicho. 10,07. Ah, ya, ahora sí. Sí, ese sería. Ese sería el valor. ¿Listo? Chicos, hasta aquí yo lo voy a enviar la información a Carlos, ¿ya? Ahí todavía me falta como 2 diapositivas o 3 diapositivas más adelante, pero quería aprovechar lo siguiente. Voy a dejar esto de compartir. A ver, se borra. Vamos a borrar esto. Yo quería, mañana se pueden reunir, ¿nos podemos reunir mañana? Tenemos un espacio libre a partir de las 8 de la mañana, me parece. Ya. De 8 a 9, ¿puede ser mañana? Chicos, a ver qué opinan sus compañeros. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora, ¿De nueva? normal. Sí, normal. Ya, listo. Ya, entonces mañana de 8 a 9 voy a pasar 2 informaciones a Carlos, ¿ya? A ver, no sé si se observan mis diapositivas. Voy a volver a proyectar. Sí se observa, Miss. ¿Sí se observan mis diapositivas? No el PDF, no el No. PDF. No, ahora ya no se observa. Esta. Las diapositivas. Sí, sí se ve. Ya, estas diapositivas también lo voy a pasar a Carlos. ¿Ya? Esto lo vamos a trabajar mañana. Quería entrar con el simulador. Ya les voy a explicar. Son 5 preguntas. También para que lo vayan revisando, ¿ya? Ahí está el link. Quienes quieren ir ya viendo el simulador, está acá el link, ¿ya? Ok, Miss. Ya, listo. Estas 2 informaciones le paso a Carlos y ya mañana nos encontramos. Nos encontramos a las 8. ¿Ya? Voy a programar esa reunión de 8 a 9. Miss, una Bien, consulta. Hoy no se pasa lista entonces, ¿no, Miss? No, a todos les voy a considerar asistencia. Yo tengo Ok. que entrar a mi doctora. Ok, Miss. ¿Ya? A todos les voy a considerar asistencia. Listo, chicos. Nos quedamos aquí, por favor. ¿Ya? Cuídense. Mañana nos encontramos. Gracias.
Ya, gracias, ingeniero, profesor. Gracias, Gracias. Gracias. Cuídense. Hasta mañana, cuídense chicos. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana.